Bienvenidos a la charla magistral Desafíos institucionales y educativos post-COVID-19, a cargo del vicepresidente de IDC para Latinoamérica, el doctor Edgar Fierro. El COVID-19 ha venido a acelerar la transformación digital en las organizaciones, aprovechando nuevos modelos de negocios que utilizan la digitalización como un diferenciador para mantener sus operaciones y crecer la relación con su ecosistema. Hoy observamos cómo el comercio electrónico ha tenido un impacto favorable, lo que ha exigido que cadenas de producción y de distribución aceleren su automatización y eficiencia operativa. Esta adopción, más allá de barreras o brechas tecnológicas, debe tomarse como oportunidades, tanto para las organizaciones como para las instituciones educativas, a fin de impulsar una innovación ágil y desarrollar nuevas competencias en los egresados, donde aprovechen las nuevas soluciones tecnológicas para estar orientados a la colaboración, generación de conocimientos, eficiencia, productividad y efectividad. En esta presentación se aborda sobre los grandes cambios que se han acelerado por motivo de COVID-19, el impacto y oportunidades para las distintas industrias, así como las grandes necesidades de talento que serán necesarios en los siguientes años en el mercado laboral. A continuación, les presentamos un video sobre soluciones tecnológicas en el contexto de COVID-19. Las organizaciones se han adaptado rápidamente al nuevo modelo de oficina en casa. Pero, ¿qué ocurrirá cuando regresemos a nuestros espacios de trabajo tradicionales? En IDC, hemos actualizado constantemente nuestros pronósticos de mercado, detectando aquellas soluciones TIC que responden a las necesidades actuales de las organizaciones en Latinoamérica. Consideramos que este periodo del confinamiento ha impulsado en gran medida la colaboración, la experiencia digital y la resiliencia empresarial, por lo que una vez que regresemos, las áreas de TI atenderán nuevas prioridades y requisitos. El ROI y la resiliencia operacional destacarán en la forma de habilitar recursos dinámicos, aprovechando los distintos modelos en la nube. Destacará el comercio electrónico y lo que conlleva ofrecerlo como procesos de logística eficiente, manejo óptimo de inventarios y pagos digitales, buscando fortalecer la automatización de procesos donde exista una intensa intervención de las personas. Sabemos que la innovación y el uso de la tecnología serán piezas fundamentales para sortear los retos del cambio acelerado, tomando en cuenta la nueva normalidad ante el contexto actual y el esperado término de la cuarentena. Las empresas aprovecharán la evolución digital acelerada para establecer nuevos modelos de negocios y enriquecer la experiencia de sus clientes a través de una proliferación del Internet de las Cosas y de la inteligencia artificial, donde el mundo se transforma a un modelo todo en línea. ¿Cómo responder a las oportunidades en la era post-COVID-19 con casos de uso innovadores habilitados por tecnología? Esta es una pregunta constante para los negocios en Latinoamérica, ante el contexto actual y el esperado término del confinamiento. ¿Tu empresa está preparada? IDC, principal proveedor de servicios de inteligencia de mercado, asesoría y eventos para la industria de las tecnologías de la información y comunicaciones a nivel mundial, y con más de 25 años de presencia en Latinoamérica, fortaleciendo conexiones de valor en los negocios. Hola a todos, es un placer saludarles. Bienvenidos a esta charla magistral que me ha invitado Comtech a poder compartir con ustedes. Para mí es un placer este día volver a estar. Yo estuve en la edición de hace 5 años, donde pude compartir acerca de las oportunidades que tiene el talento en Nicaragua para exportar servicios. Y ahora voy a tener el placer de compartirles cuál es la visión y las oportunidades que existen en el mercado alrededor del COVID-19 y cómo se ha acelerado la transformación digital a partir, pues, de la presente coyuntura.
voy a compartir mi presentación para poderla consultar. Y bueno, pues la idea es que pasemos de una presentación de cuál era el contexto previo a la situación del COVID-19, cómo IDC vislumbraba el futuro, pero llegó pues el inconveniente que hoy en día estamos padeciendo a nivel mundial, y desde el punto de vista tecnológico pues se ha acelerado mucho la transformación tanto en las organizaciones, tanto en las instituciones, tanto incluso en la academia, y cómo deben de reorientar estas currícula de tal manera de atender la demanda que hoy en día se ve pronunciada. Antes de comenzar, voy a partir recordando quiénes somos IDC, para los que no nos ubiquen. IDC es una firma global que tenemos presencia en más de 55 países, en donde a mí me toca representar para Latinoamérica todos los programas de conferencias. Nació cuando la IBM dio a conocer el primer mainframe a nivel mundial. Necesitaban una organización tercera, imparcial, agnóstica, que monitoreara el desempeño del negocio tanto para, en ese entonces, para IBM como para todos los fabricantes de tecnología. Desde ese entonces, lo que nosotros hacemos es analizar, monitorear, ver el desempeño de las soluciones tecnológicas en los procesos de negocio, en los procesos de gobierno, y cómo se articula correctamente con el sector educativo. Más allá de implementar tecnologías, no lo hacemos, no vendemos tecnología, sino somos los observadores de todo lo que pasa en el mercado, y por eso pues muchas veces nos invitan a dar esta visión que no tiene ningún sesgo, y que más bien es lo que pretendemos es orientar a la audiencia. Entonces, la plática del día de hoy tiene que ver con los desafíos institucionales y educativos post-COVID-19. Bienvenidos. Antes de empezar, quisiera yo iniciar con un panorama, porque nuestro eslogan de IDC es Analyze the Future, analizar el futuro. Y ciertamente ese siempre ha sido uno de los grandes desafíos de la humanidad. Aquí, quizá ejemplos triviales que pudimos vivir quizá cuando éramos jóvenes, muchos de los que estamos aquí presentes, pero era de alguna manera ponerse a mirar cómo iba a ser el futuro en varios años. Como quizá en la caricatura que está del lado izquierdo, no sé si alguno de ustedes vivió vio esta caricatura, este show era de los supersónicos, y donde hoy hacemos mucha gracia, mucha analogía de lo que en ese momento planteaban, porque tenían un robot que los atendía, podían hacer videollamadas, podían atender a la escuela de manera remota, y muchas de las similitudes que hoy en día estamos viviendo. Ese show, esa caricatura, se produjo en los años 60, al inicio de los 60. Por el otro lado, veíamos esta gran película de Hollywood, Terminator, que se produjo a los inicios de los 80s, y predecían cómo iba a ser el futuro a través de cyborgs, máquinas interconectadas, y quizá no ha sido tal cual lo que proyectaban y vislumbraban en ese entonces, pero sí ha habido mucho avance en ese sentido. Entonces, siempre el hombre, la humanidad, ha querido ver cómo se comporta el futuro, y vemos grandes personas y grandes hallazgos. Por ejemplo, en el New York Times en 1920 decían, oye, hubo una publicación, jamás va a ser posible poder salir a la atmósfera a través de un cohete. Y 49 años después teníamos nuestro primer cohete que llegó a la luna, ¿no? O en el siglo XIX, Julio Verne hablaba de los grandes submarinos, y obviamente pues un siglo después es posible esto. O incluso la revista Variety en el 55 mencionaba, oye, esta moda pasajera del rock and roll,
pues va a morir muy pronto. ¿Y cuál? Hoy en día seguimos bailando y escuchando el rock and roll. O bien, en el 94, Bill Gates, en un artículo que publicó en una revista, describía cómo él vislumbraba que iba a ser el futuro de los medios y prácticamente describió el modelo digital que hoy conocemos como Netflix. Entonces, creo que siempre es muy importante poder vislumbrar y anticiparnos no solamente a los desafíos y cómo puede evolucionar, sino también cómo podemos atender y prepararnos para anticiparnos a esa demanda, esas necesidades que vamos a tener como humanidad en el futuro. Cosas que vemos que puedan ser en el futuro, en los procesos legales, lo que les puedo compartir es típicamente se señala y se enjuicia quizá alguna persona que cometió un crimen, pues a través de sus huellas digitales, a través de ese proceso de que no diga alguna mentira, pero ya se están haciendo pruebas sobre este brain fingerprinting, es decir, tu memoria, independientemente que uno quiera engañar a los que nos van a enjuiciar a estas personas, tu memoria no va a poder mentir. Y entonces va a haber procesos a través de analíticos, a través de inteligencia artificial, que van a poder ver lo que estuvo en tu memoria. Y entonces, ese es cómo anticiparse a cómo van a ser los juicios hacia adelante, ¿no? O bien, la salud en el futuro. La salud en el futuro, hoy vemos una necesidad inminente de que se requiere evolucionar, de que se requiere acelerar esa evolución en el sector salud, pero también ya estamos observando que hay muchos avances en relación, avances tecnológicos, en donde hay una migración e integración entre las soluciones tecnológicas y las soluciones robóticas. ¿Por qué? Porque ya se está viendo como si uno pierde un elemento físico, un brazo, una pierna, poder sustituir, poder mejorar, poder tener incluso una mejor función de lo que el cuerpo humano nos puede dotar, ¿no? Quizá a través de un ojo biónico, quizá a través de poder ver y observar a través de paredes, y eso ya lo están empezando a construir. O los tejidos a través de la bioimpresión o la biología sintética. Estamos observando cómo organizaciones que quizá hoy no estamos viendo, ya están trabajando en lo que va a venir en los siguientes 20, 25 años, quizá hasta 30 años. Hoy observamos que la salud ha evolucionado y ha incorporado las tecnologías de información para ofrecer un servicio de salud distinto. Quizá muchos de los que estamos aquí conectados el día de hoy nos acordamos de las famosas 4 Ps de Kotler que nos enseñaban en la universidad y que tenían que ver más al área de negocio, a las áreas de marketing. Hoy lo que estamos viendo, las 4 Ps, cómo se incorporan al sector salud. ¿Por qué? Porque el sector salud hoy tiene que ser altamente participativo. Y esto es que en todo momento, a través de dispositivos wearables, a través del IoT, transformando la política pública, ¿cómo hacemos que los ciudadanos sean mucho más participativos para poder tener una mejor salud? O bien, la salud tiene que ser predictiva. Es decir, a través de esta participación, las instituciones de salud, los gobiernos van a poder predecir, van a poder anticiparse a situaciones que como personas podemos padecer posteriormente o incluso pues poderse anticipar alguna aflicción que pueda tener una cierta comunidad, algún contagio, y entonces va a ser mucho más predictivo. Totalmente el sector salud va a tener y está aprovechando hoy los elementos tecnológicos para ser
altamente preventivo y efectivamente atacar las causas y no las enfermedades, ¿no? Yo hoy vivo en la Ciudad de México y México se caracteriza por como país, por dos variables desafortunadas en el sector salud. Hay mucha obesidad en el país donde yo vivo y hay mucha hipertensión. Entonces, el sector salud ya está previendo que va a haber mucha necesidad de esos dos tipos de enfermedades y preparándose para la gente que vaya siendo adulto mayor y entonces poderse preparar para poderlos atender. Va a ser preventiva y posteriormente la salud va a ser totalmente personalizada a través de la medicina genómica. Los tratamientos van a ser altamente personalizados, específicos, de acuerdo a las necesidades de cada individuo, ya no de un patrón que cierta población presenta, le doy cierto medicamento. No, esto va a ser personalizado. Entonces son los 4 P's que el sector salud va a estar requiriendo. Entonces es un poco mostrarles cómo se da la evolución en varias industrias. Desde el punto de vista de población, es un hecho que la población vamos a ser más viejos. De alguna manera, toda Latinoamérica, Centroamérica va a crecer de 664 millones de personas que fuimos en el 2015. Se proyecta que para el 2050 sean casi 800 millones de personas. En Europa va a tener un decrecimiento, está habiendo menos nacimientos, pero África se dispara y así estamos observando pues varios criterios, ¿no? A nivel mundial, la esperanza de vida es mayor, afortunadamente, por estos avances del sector salud, del cuidado personal, mismo de la educación que tenemos como personas. Entonces, hoy esperamos que la esperanza de vida sea mayor, pero eso nos trae grandes desafíos también a las organizaciones, a los países. ¿Por qué? Porque hacia el 2050, el 25%, es decir, 1 de cada 4 personas va a ser un adulto mayor que va a necesitar que le demos satisfacer necesidades distintas a la de la población normal. Y a esto se combinan muchos grandes desafíos, ¿no? Vemos que hacia el futuro, pues va a haber una escasez de agua, la ingesta de alimentos va a aumentar de entre un 50 a un 70%. Las personas estamos agrupándonos en las grandes ciudades. Va a haber un aumento de la energía que se vuelve importante y entonces pues vamos a tener que producir y llevar la energía a más ciudades, a más personas, a más hogares. Y entonces esto se vuelve un gran desafío y también estamos afrontando el desafío del calentamiento global, que esto tiene un impacto directo pues en la producción alimenticia de la población mundial. Entonces, estos desafíos son desafíos que ya el Foro Económico Mundial está empezando a observar, que ya los grandes países están empezando a abordar. Y los menciono ¿por qué? Porque siendo Nicaragua un país netamente agricultor principalmente y en donde convergen las tecnologías hacia el sector agricultor, hay grandes oportunidades para atender estas necesidades que como observadores, como analistas, vemos que se tienen a nivel mundial. Decíamos, este cambio climático, simplemente si se proyecta un cambio climático hacia el 2050 que va a aumentar 2 grados la Tierra. Esto tiene un impacto muy importante a nivel mundial porque eso va a causar que haya una disminución en la producción del trigo, una disminución en la producción del maíz, quizá va a haber una oportunidad para producir más arroz. También estamos viendo que la tierra de cultivo cada vez va a ser menor, entonces tiene que ser mejormente aprovechable. Al mismo tiempo, los desperdicios que como seres humanos, que como organizaciones estamos produciendo, pues va en incremento y vemos que para ese entonces 1/3 de la comida en el mundo va a ser desperdiciada y se va a requerir un aumento en la productividad en el campo, simplemente para proveer o satisfacer la necesidad
mundial de alimento, se necesita que haya un incremento en la productividad del 1% anual. Quizá es poco en número porcentaje, pero para que eso suceda, tiene que haber un trabajo inmenso de automatización, de eficiencia, de robotización en el campo como tal. Y justo como hoy vemos las cosas a nivel mundial, proyectamos que esta eficiencia va a ser del 0.65%. Entonces, todavía no vemos que va a alcanzar ese incremento de la productividad. Y asimismo, lo decía en el slide anterior, va a haber un incremento en la demanda de la población de mayor cantidad de alimentos en un grado del 60 y del 70%. Pero no todos son retos, no todos son desafíos. Esos hay que entenderlos, hay que observarlos y hay que ocuparnos como organizaciones, como países, como poblaciones. A raíz de todo esto surgen nuevas industrias y en este sentido surge la industria que a nivel mundial se le conoce como el Smart Farming. Es decir, una industria agricultura del sector agricultor totalmente inteligente, donde el objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías, donde convergen no solamente a nivel robots, sino en la inteligencia que hay detrás de estos robots, en el procesamiento, en el empaque, en la trazabilidad de los alimentos, de tal manera de producir de manera inteligente los alimentos y satisfacer esta nueva demanda, ¿no? Entonces vemos robots en el campo, vemos alimentos modificados genéticamente a través del genoma, y entonces de tal manera de que mitiguemos las amenazas que tienen los alimentos y que los alimentos contengan el valor energético correcto que necesita cada una de las personas. Incluso estamos viendo cómo en algunos casos ya está habiendo pruebas a través de la impresión de alimentos y el ideal es que en algún momento todos esperemos, por ejemplo, yo poder vivir esa etapa, pero poder tener nuestra impresora en casa para nuestros alimentos de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi dinámica diaria, de acuerdo a mis necesidades, etcétera, y poder imprimir correctamente el alimento que necesito, ¿no? Y entonces, a lo que vamos es, se abren, los retos traen oportunidades. Y esas oportunidades hay que empezar a construirlas y trabajarlas desde que las vislumbramos y no cuando ya las tenemos enfrente. ¿Qué pasó este año? Este año, pues, hubo una amenaza global, el COVID-19, que desafortunadamente pues abordó todos los países a nivel mundial, en Latinoamérica, en México, de donde yo soy, ya hay más de 60,000 muertos a nivel México, a nivel país, y se proyecta que quizá podamos alcanzar los 100,000 fallecidos derivados de esta pandemia, y esto trae nuevas oportunidades para ciertas industrias. Y esta amenaza lo que trajo vino a acelerar la transformación digital, vino a acelerar procesos que ya estábamos viendo que se iban a tener una evolución y una madurez hacia los siguientes 2 años. Hoy ya lo estamos observando cómo nos adaptamos al teletrabajo, se pronunció el comercio electrónico, se eficientó y se integró la cadena de producción con el sector comercio, y entonces vimos cómo reaccionamos positivamente gracias a los elementos tecnológicos. La crisis, cualquier crisis ha sido un catalizador para adoptar nuevas tecnologías. Recordemos en el siglo pasado, en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, pues derivado de la Segunda Guerra Mundial surgió y se impulsó la computación, ¿no? Incluso para efectos de ser más certeros y precisos en los cálculos de tiro. Y eso vino a impulsar y catalizar esta adopción tecnológica. Al final de los 60s, en la famosa Guerra Fría,
apareció el ARPANET como un elemento que hoy en día es la base del Internet, pero fue primeramente articulado y pensado de tal manera de cómo yo soy más inteligente y proveo, integro los procesos de mi ejército de tal manera de poder anticiparme a las siguientes amenazas. En los 90s, en la amenaza del .com, ¿qué pasó? Surgió el Internet como un modelo de negocio, Linux como modelos abiertos en donde vinieron a integrar comunidades de desarrollo y soluciones hacia el mundo del cómputo. Al final del 2008, 2009, con el colapso financiero, pues empezamos a ver cómo se empezó a virtualizar los procesos, a consolidar la arquitectura, las soluciones tecnológicas, y cada vez que estamos viendo una crisis, estamos viendo que se está impulsando nuevas soluciones y cómo como la humanidad estamos adoptando y estamos aprovechando estas crisis de tal manera de acelerar pues estas adopciones y beneficios hacia la población del mundo, ¿no? En este caso, en el 2020 se aceleró la transformación digital en un sinnúmero de oportunidades. Muchos hablaron durante la crisis sobre aplanar la curva. No sé si ustedes lo escucharon en los medios, pero era el punto de vamos a aplanar la curva de contagios de tal manera de que podamos controlarlos. Desde el punto de vista del sector de las tecnologías de información, también estamos viendo cómo esa curva invertida que tiene que ver con el impacto la estamos tratando de aplanar a través de servicios digitales y a través de soluciones digitales como es la inteligencia artificial, los analíticos, la adopción de la nube o cloud, el Big Data, el IoT, blockchain. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre soluciones de blockchain, de tal manera de que esta crisis que pudiese ser económica se mitigue y esta curva se aplane gracias a adoptar y acelerar estas soluciones que nos están ayudando a transformar las organizaciones, las empresas, y por eso hablamos del futuro de las empresas. En IDC hemos construido a nivel mundial un modelo que le llamamos el futuro de la empresa, de las organizaciones, y que este siguiente normal será el comienzo de una nueva economía digital donde el director general, los dueños, los CEOs de las organizaciones son los que están liderando esta transformación esta transformación digital. Todas las organizaciones, y tienen que incorporar no solamente la atención de tus clientes, porque hay muchos desafíos y retos en el modelo del trabajo. Entonces, hay un modelo del futuro del trabajo, pero también hay un modelo del futuro de cómo va a ser la inteligencia. ¿Cómo voy yo a incorporar datos estructurados y no estructurados de no solamente de mis sistemas transaccionales, sino de todo mi ecosistema, de tal manera de aprovechar y acelerar la innovación? ¿O cómo voy a anticiparme a la confianza? Ya no estamos hablando de seguridad, sino de cómo proveemos servicios altamente confiables para los que yo interactúo, para mis clientes, para mis ciudadanos si soy del sector público, para mis estudiantes si soy del sector educativo, de tal manera de que puedan tener un círculo y un ecosistema y una plataforma altamente confiable, y en donde si recibo un ataque, respondo de manera proactiva y activa y lo mitigo de tal manera de que restablezco la confianza con mi ecosistema. Y entonces son muchos modelos que se tienen que integrar, modelos digitales que se tienen que integrar hacia futuro en este nuevo entorno, en este nuevo modelo del futuro empresarial que la economía digital está impulsando. Pero ¿qué es lo que vemos y qué industrias son las que se están recuperando y de qué manera? Por ejemplo, las empresas, organizaciones que están en el sector de manufactura, nosotros observamos que van a tener o están teniendo un comportamiento de rebote. Mismo ahí estamos ubicando al sector agricultura. ¿Por qué? Porque al inicio
tuvieron una detección, o sea, un paro en la producción y tuvieron que adecuar rápidamente sus procesos para tener cumplimiento con regulaciones, tener cumplimiento con los que hacen comercio, pero en el momento que les estén preparados va a haber una recuperación inmediata y por eso va a ser de rebote o en V. El sector bancario, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, afortunadamente, eran los que más estaban preparados desde el punto de vista tecnológico y dos, pues recaímos mucho en la continuidad de la operación en estos dos sectores para mantener esta operación en el resto y pues tuvieron una recuperación inmediata y así lo van a tener en otros sectores. Pero hay otros sectores que están yendo de manera lenta, pausada. ¿Por qué? Porque las prioridades cambiaron. ¿Por qué? Porque la asignación del presupuesto cambió y entonces tienen que garantizar la sanidad de las personas, tienen que utilizar de mejor manera los recursos financieros que hoy en día tienen y entonces esa recuperación va a ser lenta y otros va a ser de manera gradual atendiendo la demanda. Vimos, decía yo hace los slides anteriores, sector comercio con una recuperación muy acelerada. Sin embargo, hoy que ya incluimos un nuevo modelo digital y canal digital en nuestro patrón diario, ahora va a ser de manera gradual esa recuperación. Esto varía de muchos sectores actores y aquí el reto es para la gente de tecnologías de información, los que lideran estas áreas, de qué forma quieren ocupar esa silla, ¿no? Hoy tienen la oportunidad con esta coyuntura actual de jugar 3 roles y que ustedes decidan qué rol quieren jugar. Puede ser un CIO operacional, es decir, que basado en seguir reduciendo los costos, conteniendo los riesgos, poder optimizando los procesos, pero también pueden convertirse en este momento en ser CIOs totalmente estratégicos y ser los que propongan esos nuevos canales y modelos digitales hacia las áreas de negocio, habilitando estos productos o servicios e incluso dotándoles de agilidad de tal manera de que respondan correctamente al mercado. Entonces pueden convertirse en un CIO estratégico o bien en un CIO totalmente disruptivo en donde sean los que encabecen este liderazgo digital, porque tradicionalmente este liderazgo ha recaído, a pesar de que se habilita por las soluciones tecnológicas, recae mucho en el sector, en la unidad de negocio de comercial, los de ventas o los de marketing, pero es la oportunidad también para las áreas de tecnologías de información, para que sean los disruptores y que ellos sean los que promuevan estos nuevos flujos de ingresos y que sean los que traigan pues bondades hacia las organizaciones, ¿no? El futuro del trabajo va a cambiar. Hoy estamos conscientes y hemos visto cómo esta cultura del trabajo se vuelve hoy mucho más ágil, incluso ha roto fronteras. Si ustedes necesitan alguien con alto conocimiento, lo pueden traer de fuera o que no esté en la ciudad, en Managua, sino que esté en otra ciudad y que no necesite desplazarse y que realmente aporte con su conocimiento real, que es donde se ha desarrollado. Entonces, la cultura del trabajo ha sido beneficiada en ese sentido. La fuerza de trabajo también. ¿Por qué? Porque le estamos dotando de nuevas tecnologías para que tomen mejores decisiones, que puedan integrar y colaborar de manera distinta, y también los espacios de trabajo. Entonces, tenemos que empezar a considerar cuáles son este futuro de los espacios de trabajo, de tal manera de maximizar las bondades que hoy esta transformación nos están arrojando, ¿no? ¿Y por qué? Porque regresando al mundo global, hay muchas oportunidades para la industria de tecnologías de información. Simplemente nosotros vemos, y esto es previo al COVID. Ahora con el COVID, estos números no los hemos actualizado, pero seguramente se impulsaron, han crecido
pero previo al COVID veíamos una demanda de más de 10.5 millones de nuevos empleos que se van a necesitar en los siguientes 5 años en una demanda global. Y no está existiendo la producción de este talento. Hay iniciativas de reconversión de carreras tradicionales que quizá ya están más saturados, regresarlas al mundo de las tecnologías de información. Los planes en las escuelas se están acelerando, pero vemos como ciberseguridad va a ocupar casi el 10% de esos 10.5 millones de personas que se van a necesitar en los siguientes 5 años a nivel mundial. Creo que esa es una muy buena oportunidad para ustedes en Nicaragua, porque lo importante es cómo se articula una industria de tecnologías de información al sector educativo para satisfacer una demanda global y no solamente local, ¿cierto? Y regresando, voy a ahondar en las siguientes láminas en el sector agricultura, porque ciertamente ustedes tienen una ventaja y una experiencia ahí que pueden ofrecer y desarrollar no solamente para Nicaragua, sino también para el resto del mundo. Vemos cómo el empleo en el sector agricultor a nivel mundial pues ha venido decreciendo. Desafortunadamente cada vez más personas están yendo a otros sectores, incluso se están moviendo también, una de las razones es que se están moviendo a grandes ciudades y el peso que tiene el sector de agricultura en el Producto Interno Bruto Mundial pues ha ido también descendiendo. Sin embargo, como lo vimos en los desafíos iniciales de esta charla, veíamos que hay una necesidad inminente de producir y satisfacer los alimentos a nivel mundial. Y alguien tiene que adjudicarse, países tienen que empezar a desarrollar esta demanda, ¿no? Hoy vemos cómo el futuro de la industria agrícola, pues, tiene que contemplar 4 grandes variables. Uno tiene que ser saludable y nutritiva, ¿no? Hoy se tiene que enfocar esa producción de alimentos en que enriquezcan al ser humano, no solamente que lo satisfagan en alimentos, sino que sea altamente nutritivo y saludable. Tiene que ser sustentable porque típicamente o tradicionalmente esta industria, sector agrícola también produce muchos desperdicios, ¿no? Mucho por el efecto invernadero, mucho por el riego y gran parte del agua se desperdicia en esa industria, ¿no? Tiene que ser altamente eficiente y inclusiva. Inclusiva, ¿por qué? Porque se tiene que pensar en todas las personas a nivel mundial, porque hay mucha gente que se está moviendo a las zonas, en las ciudades, pero a las zonas rurales y la población pobre sigue teniendo esa necesidad de alimentación. Entonces se tiene que pensar en todos. Desde el punto de vista tecnológico, que es lo que nos ocupa en este foro, vemos que es un sector que si bien, por ejemplo, los verdes, como lo vemos en la pantalla, son soluciones que ya están utilizando y todavía no es la mayoría de las soluciones la están utilizando en las organizaciones del sector. Sin embargo, vemos muchos amarillos. ¿Qué son los amarillos? Ya están empezando a probar soluciones para incorporarlas rápidamente a su proceso de producción. Y creo que ahí es donde hay muy excelente oportunidad para ustedes como país, porque ciertamente la adopción todavía no es madura. Sin embargo, ustedes pueden incorporar soluciones en la nube, soluciones móviles, soluciones de IoT, que es el que está más maduro, quizá con un 45 más un 8%, 53% que ya tienen soluciones de IoT, pero robótica, etcétera, empezar a probar dentro de las instituciones o organizaciones agrícolas de su país, de tal manera de posicionarse muy rápidamente en los países productores de alimentos hacia el futuro, ¿no? ¿En dónde vemos esta automatización? Y es clave en la competitividad agrícola. Pues en muchos procesos, ¿no? En muchas partes del proceso.
en el riego, en el monitoreo a través de sensores de variables externas como el clima, como el viento, muchos otros temas como el control de plagas, el empaque, la recolección. Entonces, vemos que la automatización se ha vuelto clave y fundamental en la eficiencia de todo este sector. Y no tiene que ser único de que implementemos todo. Pueden ustedes hacer análisis, identificar dónde se requiere esa automatización de tal manera de tener un impacto positivo en el país, y es donde se tienen que enfocar. Esa vocación tecnológica de automatización en este sector es fundamental. También hoy mismo vemos la necesidad de la trazabilidad de los alimentos y vemos cómo esta trazabilidad justo con el COVID se vuelve, de aquí en adelante va a ser fundamental. No sé si ustedes vieron, recuerdo una película de Hulk de Marvel. Yo soy fan de Marvel y recuerdo cuando una persona se enfermó porque en la embotelladora alguien que tenía una enfermedad se cortó y cayó una gota de sangre en el refresco que tomó alguien en otra parte del mundo, y cómo pudieron trazar y detectar de qué país, de qué fábrica, de qué embotelladora, de qué línea de producción estuvo esa amenaza para detectar la línea de contagios. Esa trazabilidad de los alimentos se vuelve hoy un must, como dicen los americanos, para efectos de garantizar tanto la correcta producción, los valores energéticos y de nutrición de los alimentos, y asegurar la ingesta de estos alimentos en todo momento. Entonces, ¿y esto cómo se puede llevar a cabo? A través de la cadena de bloques o blockchain, que hoy lo estamos viendo que está teniendo una presencia importante en este sector. No voy a entrar a detalle en este slide, en esta lámina, pero es para darles un panorama de cómo se ve. Nosotros como IDC decía, analizamos todos los sectores, todas las industrias a nivel mundial y todas las firmas que dan y ofrecen y desarrollan tecnología sobre los distintos sectores económicos. Precisamente en el sector agricultor vemos muchas empresas que están desarrollando para la gestión y administración del sector, para los procesos de irrigación, para el mapeo de las tierras, para dotar de conectividad. Entonces, hay muchas organizaciones que están involucradas hoy en día, y en donde aquí el gran valor es tampoco inventar el famoso hilo negro, sino aprovechar del conocimiento que otras organizaciones están ya investigando y desarrollando, de tal manera de irlo incorporando al sector de una manera más transparente a través de apoyos de gobierno, a través de los apoyos de los mismos fabricantes, y entonces aprovechar esos beneficios. El gasto en tecnologías de información del sector agrícola en el mundo es distinto, derivado de todo esto, de todos los otros sectores. Decíamos, el sector ocupa todavía una posición muy baja con respecto a todos los sectores a nivel mundial. Sin embargo, tiene un crecimiento de adopción tecnológica en algunos países incluso del más del 20%. Es decir, su gasto en relación a tecnologías de información crece año con año a una tasa del 20%. En otros países entre el 15 y el 20%, y quizá en países más maduros entre el 10 y el 15%. Pero aquí les pongo un contexto. ¿Cuánto ustedes están creciendo su gasto en relación a soluciones de tecnologías de información? Y cuando ponemos en contraste de cómo se comporta ese gasto versus toda Latinoamérica, los países de América Central tienen un desempeño mucho más favorable, mucho más acelerado, están adoptando las soluciones de tecnologías de información. Un caso específico, por ejemplo, es utilizar la infraestructura como servicio. Ya no es, oye, voy a gastar en montar mi data center y mis servidores,
mis servicios de almacenamiento, no, más bien voy a aprovechar la nube, voy a dotarme de infraestructura, utilizarla como un servicio, y entonces ustedes están creciendo. Este año esperamos que crezcan una tasa del 28%, en los siguientes años de más del 30%. Entonces, representan una adopción acelerada de manera muy positiva, y yo los incentivo a que mantengan esa adopción tecnológica, que van bien, pero hay que acelerarla, ¿no? ¿Y qué impactos estamos teniendo? Ya estamos por concluir mi charla, me quedan un par de slides, pero ¿qué impactos vimos en la cadena de suministro? Y entonces, ¿qué soluciones se impulsaron de tal manera de que toda esta cadena de suministro hizo e incentivó que haya una interoperabilidad en todos los procesos, independientemente que haya varios actores en todos esos procesos, ¿no? Se incentivó el uso de las plataformas abiertas, ¿no? El uso de comunidades abiertas, de incorporar procesos, de cómo administro a un costo mucho más bajo. La nube es como un catalizador de servicios tecnológicos, tanto de plataforma, tanto de infraestructura, tanto de aplicaciones. Los servicios, los sistemas cognitivos o inteligencia artificial se vuelven fundamentales de tal manera de hacer inversiones, desarrollos, producciones, donde la demanda está requiriendo también que garanticemos y tengamos el sello tecnológico de la trazabilidad, y varios sistemas como el IoT, Big Data y soluciones que automatizan, y soluciones de DevOps están haciendo que estos desarrollos pues sean mucho más ágiles, y entonces se pueda motivar a que esta industria crezca. Y finalmente, pues el comercio electrónico. O sea, hoy la incorporación del comercio electrónico en independientemente que es una pequeña granja que comercialice y que acceda a marketplaces, lugares de comercialización digital, en donde puedan vender y ofrecer sus productos y al mismo tiempo cobrar y regresar a las granjas y a las empresas de agricultura, pues los beneficios de una manera mucho más inmediata. Y concluyo con esto. Este impulso en este sector y esta transformación no solamente está a cargo del sector productor, no solamente ellos son los que tienen que incorporar, sí, son los que deben de buscar los vehículos y acercarse a los otros actores. ¿Y cuáles son esos otros actores? Los fabricantes de tecnología, que puse una lámina con una radiografía de muchas firmas, no son las únicas, son quizá las más importantes a nivel mundial, pero también con los proveedores de servicios locales, los proveedores de servicios tecnológicos locales, que son los que van a integrar esas soluciones globales en su contexto local. Y al mismo tiempo articular correctamente la currícula de los estudiantes o los egresados de tal manera de que tengan una vocación en ciertas industrias. A mí me parece que esta industria va a tener un crecimiento futuro enorme, y al mismo tiempo enriquecerlo con conocimientos tecnológicos, pero no solamente técnicos, sino también de soft, también de gestión de cambio, también de colaboración, también de trabajo remoto. Esos también se vuelven fundamentales en esta articulación de los tres actores que van a impulsar este cambio en Nicaragua. Entonces, con esto yo concluyo mi charla, sin antes invitarlos como IDC. Decía yo al inicio, somos una firma global, tenemos muchas conferencias, muchos eventos, y los invito a que accedan a nuestra página también para que nos conozcan más. Vamos a tener un evento que dura 24 horas a nivel mundial, que va a empezar en Nueva Zelanda, pasa por Asia, pasa por Europa, pasa por América Latina, pasa por Centroamérica, y entonces los invito a que visiten la página de IDC, idclatamevents.com, y para que conozcan más de nosotros y puedan seguir enriqueciéndose con conocimiento. Les dejo mis datos. Es un gusto volver a estar en este foro, y bueno, pues cualquier cosa que voy a estar. Muchas gracias.
Gracias, doctor Fierro. Queremos dar espacio para un tiempo de preguntas y respuestas. Así que vamos a compartir con usted parte de las preguntas que ha estado realizando la audiencia a través de la sección de chat. Abraham Aguirre González dice, tengo un niño de 7 años. Solo quería saber si la edad está acorde al proyecto para que él pueda emprenderlo. No sé si es de esta charla la pregunta. Porque creo que no empata con lo que comenté. Ok, es de esta charla, sí, doctor. Tenemos varios comentarios también por parte de las personas, así que vamos a esperar a que se hagan presentes con esas consultas que tienen en este momento. Quiero comentarle, doctor, que vamos a rifar a esta hora una laptop HP para todas las personas que han estado pendientes de esta charla magistral. Así que me gustaría que piense en una pregunta que le pueda realizar al público que ha estado pendiente, que ellos respondan a través de la sección de chat y los comentarios serán leídos y corroborados con usted para ver si la pregunta es clara. ¿Le parece? Doctor Fierro. ¿Quieres que la haga? Sí, Okay. puede realizar la pregunta en este momento. Yo mencioné en mi charla que hay una demanda de nuevos empleos a nivel mundial asociados a tecnologías de información en los siguientes 5 años. Y di un número, a ver si nos pueden responder cuántos empleos asociados a tecnologías de información se van a requerir desde 2019 al 2023 a nivel mundial. Ahí está la pregunta. Recuerden que el premio es una laptop HP. Y para las personas que están participando, mencionarles que a quienes ya ganaron, pues vamos a tratar de darle espacio a las personas que todavía no han ganado de los premios que Comtech y los patrocinadores tienen. Así que vamos a leer las respuestas que las personas ya están mencionando. Denise Espinosa, no creo que respondió la ciberseguridad. No estoy segura de si esa es la respuesta, doctor. Sí, bueno, la ciberseguridad es la más importante, la necesidad más importante. Si de pronto hay alguien que diga el número, porque lo repetí varias veces. Elizabeth de Los Ángeles Rodríguez Aburto, que es la segunda persona en comentar, dice 10%. ¿Ese es correcto? Dije que ciberseguridad iba a tener el 10% de esa demanda. Pero a ver, es en millones de personas. En millones de personas. ¿Cuántas personas se van a requerir en este sector de tecnologías de información en los siguientes 5 años? Sí, luego tenemos más respuestas del 10%, alguien más dice el 15%, pero usted dice que la respuesta es en millones de personas. Sí. Ahí tienen una pista para que puedan responder correctamente a la pregunta. Ok. Igual tenemos 10%, 9.6%. Ronald Lanzas dice más de 5 millones de personas. Ronaldo Lanzas, ¿es eso correcto? Sí, mucho más. ¿Está bien el número o le damos la oportunidad a otra persona? A ver, otra persona. Denise Espinosa dice 1 millón. No. Okay. Estaba en mi slide y lo mencioné. Sí, hay que estar pendiente, por eso a todas las personas que ven las ponencias hay que estar pendiente de las diapositivas de nuestros expositores, que son muy importantes. Eliezer Méndez Delgado dice 10 millones de personas. ¿Es correcto, doctor, o le damos paso a otra respuesta? Es correcto. Bueno, dije 10.5 millones de personas, está perfecto. Excelente, entonces el ganador es el señor Eliezer Méndez Delgado. Recuerde que tiene que venir con su cédula de identidad a Comtech Nicaragua para poder hacer efectiva la entrega de su premio. Felicitaciones y gracias a usted, doctor, por esos conocimientos tan importantes y educativos que ha compartido con nosotros en esta feria. Muchas gracias a todos y gracias por la para nosotros. Nos vemos en breves minutos en la siguiente charla, así que no se despegue, siga pendiente.